Bruce, bienvenido nuevamente al programa de Regreso a Casa. Gracias por haberme invitado. Es un gusto tenerlo aquí nuevamente. Como mencioné hace un rato, quiero asegurarme de mencionar su libro, Cristo en su plenitud, el cual fue publicado por la red de Regreso a Casa. La razón por la cual lo menciono es porque a menudo cuando la gente habla acerca del regreso de los protestantes a la Iglesia Católica, ellos piensan el protestantismo, el catolicismo, pero el protestantismo no está tan unificado, así que su libro es muy único porque habla acerca del regreso de un ministro de la Iglesia de Cristo, de los temas singulares que una persona de la Iglesia de Cristo vive, y también las barreras singulares que encuentran cuando consideran a la Iglesia Católica. Le voy a pedir que nos ofrezca un breve resumen de su historia para recordarle a la audiencia acerca de su regreso. Básicamente me crié como bautista del sur. Cuando fui a la universidad, en la Universidad de Auburn, aquí en Alabama, terminé uniéndome a la Iglesia de Cristo. Me sentí atraído al llamado de lo que ellos consideran un cristianismo sin denominación. Después de graduarme de Auburn, fui a una escuela de prédica de la Iglesia de Cristo, con la intención de volverme misionero, en particular en Latinoamérica, para ayudar a los católicos, quienes yo pensaba que no eran cristianos. ¿Ese era específicamente su plan? Específicamente lo era. No solamente iba a salvar las ovejas perdidas. Bueno, a las ovejas católicas perdidas, se les puede llamar así. Pero básicamente lo que hacíamos... Algunos años después de graduarme del seminario, conocí una familia católica a la cual yo traté de convertir. Y en el proceso de tira y afloja me dieron el libro de Carl Keating, El fundamentalismo y el catolicismo, el cual verdaderamente me movió el piso y me puso de cabeza. Y me hizo pensar acerca de cosas sobre las que jamás había pensado, en particular sobre el tema de la autoridad, lo cual fue el factor más importante en mi conversión, en particular el canon. Como predicador de la Iglesia de Cristo, ¿cómo sabía yo que había solo 27 cartas en el Nuevo Testamento en lugar de 29 o 25? El tema del canon fue algo que verdaderamente me quitaba el sueño. Pero luego, un punto clave en mi conversión a la fe católica fue el primer retiro de la red de Regreso a Casa en Steubenville, Ohio, en la Universidad Franciscana en diciembre del 93. La razón por la cual digo que fue clave es porque yo ya había estudiado la fe católica durante varios meses, tratando de analizar intelectualmente, tratando de elucidar la respuesta correcta. Pero la conversión no es meramente algo intelectual, hace falta la gracia. Y en la Universidad Franciscana, en aquel retiro de la red de Regreso a Casa, Dios me concedió ciertas gracias que me hacía falta cuando fui a misa por primera vez. Yo no tenía la intención de criticarla, sino solamente de observarla y hacerme preguntas a mí mismo. ¿Qué tal si lo que la Iglesia Católica dice acerca de lo que está pasando aquí verdaderamente está pasando? ¿Qué tal si aquel hombre, aquel sacerdote es quien él dice ser? ¿Qué tal si lo que dicen que está sucediendo, que Cristo desciende sobre el altar, cuerpo, sangre, alma y divinidad? ¿Qué tal si eso es verdad? Y esas preguntas resultaron en el milagro de mi conversión porque me quedé mudo. La gente que me conoce bien puede confirmar que eso es un milagro. Y salí de esa conferencia con el conocimiento de que algún día me volvería católico. Y gracias a Dios, alrededor de un año y medio después, fui recibido en la Iglesia Católica en 1995. Y mi esposa Gloria, quien había sido miembro de la Iglesia de Cristo toda su vida, de hecho 5 generaciones de su familia han sido parte de la Iglesia de Cristo. Ella fue recibida 4 años después, en 1999, y mi hija mayor acaba de terminar su segundo año en la Universidad Franciscana de Steubenville, la cual se ha convertido en una institución muy importante en nuestra familia. Nuevamente, para la audiencia, nos pueden escribir por correo electrónico o llamar con sus preguntas para Bruce. Podríamos hablar durante horas y horas sobre diferentes temas porque los dos solíamos ser clérigos. Conocemos el tema desde ambas perspectivas y vemos las dificultades que a veces hay en la iglesia. A menudo los católicos se preguntan, ¿qué creen los protestantes sobre tal tema o sobre tal otro tema? Y es una pregunta difícil. Háblenos un poquito de eso desde su perspectiva del protestantismo en particular. Sí, en otras palabras, no todos los protestantes son iguales. De hecho, hay protestantes que niegan ser protestantes. La Iglesia de Cristo niega ser una denominación protestante. De hecho, uno de los tractos más famosos que ellos han circulado durante su historia lleva por título "Ni protestantes, ni católicos, ni judíos", porque eran meramente cristianos. Los cristianos de los que leemos en la Biblia. Y hay ciertas similitudes entre la Iglesia de Cristo y la fe católica y ciertas diferencias. Las similitudes han servido como una especie de puente entre mi crianza evangélica y mi posterior conversión católica.
Por ejemplo, la Iglesia de Cristo me enseñó que el bautismo es para la remisión de los pecados. Esa es una idea muy católica, pero no es una idea muy bautista. La Iglesia de Cristo me enseñó que Cristo estableció una iglesia institucional visible e identificable. Eso también es una idea muy católica, pero no es una idea muy bautista. También me enseñaron que la justificación no se logra únicamente mediante la fe, sino mediante la fe obrando por medio del amor. Nuevamente es una idea muy católica, pero no es una idea muy evangélica. Así que hay muchas cosas acerca de la Iglesia de Cristo que son muy similares a la fe católica y que sirven como puente. Pero por sus diferencias, yo siempre pensé que la Iglesia de Cristo era una especie de versión diluida del catolicismo. Efectivamente, el bautismo es para la remisión de los pecados, pero la Iglesia de Cristo lo limita estrictamente a la sumersión total de un creyente penitente. Una persona que ha llegado a la edad del raciocinio. Bueno, la Iglesia Católica no cree que el bautismo esté limitado únicamente a la sumersión. Al igual que la Iglesia primitiva, la Iglesia Católica cree en una institución visible e identificable. Pero la Iglesia de Cristo cree ser esa institución a pesar de haber llegado con 2000 años de retraso, básicamente, o 1800 años. Así que hubo similitudes y diferencias. Y como usted dijo, no se puede poner a todo el protestantismo bajo un solo techo. Y yo diría, y creo que usted hace hincapié de esto en su libro, si bien recuerdo que el tema del aspecto sacramental, sacrificial de la alabanza o la Eucaristía no era parte de la teología de la Iglesia de Cristo, ¿cierto? En realidad no. Es interesante cómo es posible tener los sacramentos, o por lo menos la apariencia de los sacramentos, el bautismo con agua, o tener la cena del Señor con pan y la fruta de la vid, y ver que efectivamente el Señor nos ha dado señales físicas, pero aún así no tener la dimensión sacramental. En tanto que la Biblia nos muestra que estas señales no son meramente señales visibles, sino que son señales eficaces. De hecho, cumplen lo que significan. La Iglesia de Cristo lo hace con el bautismo, pero no lo hace con la cena del Señor o el sacerdocio y lo demás. Le quiero preguntar, ¿qué piensan acerca de la Virgen María en la Iglesia de Cristo? La Santísima Virgen María, esa es la pregunta. Pero cuando usted era ministro de la Iglesia de Cristo, ¿cómo hubiera respondido si yo hubiera dicho que a pesar que la Iglesia no lo ha declarado como verdad, la Iglesia cree que la Virgen es mediadora y corredentora? Eso nos hubiera sonado a blasfemia. Porque, por ejemplo, ¿qué significa el prefijo co? ¿Co significa igual o co significa cooperación? O sea que está trabajando de la mano. Y en la Iglesia de Cristo, si preguntan lo que piensan de la Virgen María, la respuesta sería que no piensan en ella. Simplemente no le prestan mucha atención. Pero quiero mencionar dos cosas sobre ese tema. Recuerdo que cuando yo todavía me encontraba predicando en la Iglesia de Cristo, pero estudiando la fe católica, en una ocasión durante el Adviento, tuve la oportunidad de servir de suplente en una pequeña Iglesia de Cristo y ofrecí un sermón sobre la devoción de la Virgen María. No la devoción a la Virgen porque no quería que me expulsaran del pueblo, sino la devoción de la Virgen. Y las mujeres lo recibieron muy bien porque tenía muy pocas santas a las cuales admirar y verdaderamente agradecieron la homilía. Algo más, tengo un amigo que en cierta ocasión estaba teniendo una discusión con un profesor en una universidad de la Iglesia de Cristo. Y mi amigo le dijo, ustedes son nestorianos. Y el profesor contestó, no lo somos. Así que mi amigo dijo, ¿ustedes creen que María es la madre de Dios? Claro que no, pero no somos nestorianos. Lo único que sabía era que eso era algo malo, pero en realidad no piensan mucho acerca de la Santísima Virgen. Mi intención no fue entrar en una larga conversación acerca de la Virgen como corredentora o como comediadora. El asunto es que Dios quiso que la Virgen... Sí. Ella no fue un accidente. Dios no la usó al azar y para luego hacerla a un lado, sino que ella fue una parte necesaria e intencional de la salvación. Eso es básicamente lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Pero como protestante, yo no creía eso. Tal vez ni siquiera pensaba al respecto. Cuando uno se lo presenta de esa forma a la mayoría de los protestantes, obviamente no hay nada accidental en el plan de salvación de Dios, pero yo diría que la falta de énfasis, que la falta de atención a diferentes temas, es porque esos temas son identificados como católicos. Y dicen, como los católicos han dicho tal cosa al respecto, nosotros mejor nos distanciamos por completo de ese tema. Creo que eso sucede muy a menudo. Usted ya ha venido al programa varias veces, así que voy a confesar que espero con ansia los diferentes mensajes electrónicos y llamadas telefónicas sobre los temas que usualmente salen a colación.
Y usted ya nos ha hablado al respecto anteriormente, pero yo quería hacer otra pregunta. ¿Usted ha sido católico ya durante 15 años? 15 años. 15 años. ¿Hubo temas que fueron obstáculos para que se volviera católico? ¿Hubo temas que lo trajeron a lidiar con los temas que usted consideraba diferencias entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica? Pero ahora que usted es católico, me he dado cuenta que a veces toma cierto tiempo después de volverse católicos para siquiera descubrir algunas de las diferencias más importantes, de las distinciones, de los aspectos, de los beneficios de ser católico. En otras palabras, de las verdaderas bendiciones. Es más que un aprendizaje intelectual, pero toma cierto tiempo. ¿Eso le sucedió a usted? Definitivamente. Cuando uno recién ingresa a la iglesia, uno se enfoca en los argumentos sobre temas doctrinarios en particular. Así casi se puede decir que el enfoque es en la apología. Pero la vida espiritual consiste en algo más que la apología. Y para mí, una de las cosas más hermosas que he descubierto más como católico, en particular durante el año pasado, es el tema de la vida de oración de la Iglesia Católica. La espiritualidad de la oración. Durante la cuaresma pasada, una de mis resoluciones fue hacer el Magnificat todos los días. Dicen que cuando uno hace algo durante 30 días se convierte en un hábito. Gracias a Dios, desde aquel entonces he estado realizando las oraciones matutinas del oficio divino. Y he estado tratando de hacer las oraciones vespertinas y he tratado de involucrar a mi familia también. Pero en otras palabras, las oraciones de la iglesia, como protestante nosotros orábamos, pero la oración era considerada algo extemporáneo. Lo cual, como usted sabe, solo es novedoso hasta cierto grado. Uno siempre termina diciendo las mismas cosas, y nosotros pensábamos que las oraciones formulistas son algo muerto y rancio. Ahora, como católico, la rica vida de oración al orar los salmos, al orar el oficio divino, y la conciencia de que hay hombres y mujeres santos allá afuera que han entregado sus vidas a hacer solo una cosa: orar por mí y por la iglesia. Tengo un grupo especial de monjas, de hermanas en Whitesville, Kentucky, las hermanas pasionistas en Whitesville, que han estado orando por mí el día entero. Yo suelo ir allá de retiro y la idea de que ellas se entreguen de forma sacrificial en oración. De hecho, le recomiendo a su audiencia que visiten su página web de passionistnuns.org, passionistnuns.org, para que vean cómo es la vida contemplativa. He escuchado que hay algunos protestantes. De hecho, uno de ellos me dijo hace unos años que, por ejemplo, ellos creen que nuestras oraciones litúrgicas no solamente son inapropiadas, sino que no deberíamos rezar al Padre Nuestro. ¿Alguna vez se ha encontrado con eso? Me he encontrado con eso. Incluso recientemente conocí un hombre que me dijo que los cristianos no deberíamos rezar el Padre Nuestro porque en él le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. Y él me dijo, los cristianos ya han sido perdonados, así que esa oración es una afrenta hacia Dios porque estamos negando la obra concluida de Cristo. Sin embargo, esta es una oración que proviene de los labios de nuestro Redentor. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a rezar, y eso es lo que él les dijo, cuando recen, recen así. Pero sí, me he encontrado con eso. Nuevamente, para mí eso es un ejemplo de las ocasiones cuando hacemos a un lado a la maestra que Cristo nos dio para entender las Escrituras y decidimos depender de nosotros mismos, de nuestra propia interpretación. En ese caso uno puede tomar un versículo como ese, y quiero decir que yo no había escuchado ese ángulo en particular. He escuchado a otras personas contar sus razones para no rezar el Padre Nuestro, pero aquí tenemos un motivo nuevo. Alguien saca un motivo nuevo y probablemente todos los días alguien saca una nueva interpretación de las Escrituras. Parece que tenemos un mensaje electrónico, más bien una llamada telefónica. Nuestra primera llamada de esta noche es Sue desde Wisconsin. Hola, ¿cuál es su pregunta? Hola, Marcos. Felicitaciones por tantos años. Gracias. He visto todos sus episodios del programa. Gracias. Me gustaría preguntarle al exministro, ¿cómo se sintieron sus feligreses, su congregación, cuando se volvió católico? Tomando en cuenta que usted había evitado todo lo referente al catolicismo en aquella época, me parecía que usted era bastante anticatólico. Muy bien, gracias, Sue. En pocas palabras, no les agradó. Yo ya no era ministro a tiempo completo de ninguna congregación en particular. En aquel entonces yo estaba sirviendo como ministro itinerante, pero tenía muchos amigos en el área que eran predicadores y miembros de la Iglesia de Cristo, y ellos estaban preocupados por mi alma. De hecho, uno de ellos me escribió una carta, era un colega ministro, en la cual estaba tratando de psicoanalizar
analizarme, porque en la mente de ellos el argumento en contra del catolicismo y el argumento a favor de las convicciones de ellos pensaban que era tan sólido que ninguna persona cuerda podría ser capaz de tomar tal decisión. Así que él estaba tratando de encontrar algún tipo de razón psicológica. Yo le contesté que me sentí un poquito ofendido. Le dije que yo había llegado a verdaderamente creer lo que la Iglesia Católica enseña y que no creía todo lo que la Iglesia de Cristo enseñaba. Y le dije que tenía que aceptarlo. Desde aquel entonces he continuado mi amistad con muchos de ellos y hemos aprendido a vivir en armonía. Pero también diré lo siguiente. Muchos de ellos han llegado a ver a la Iglesia Católica de forma distinta a causa de nuestras conversaciones cuando hemos conversado sobre sus objeciones a la fe católica. A menudo el problema ha sido simplemente mal entendimiento de la fe católica. La mayoría de las personas se basa en mal entendimiento, se basan en lo que creen que la Iglesia enseña en lugar de lo que la Iglesia verdaderamente enseña. Leamos el mensaje electrónico. Nos escribe Bill desde Wisconsin. Nuestra llamada telefónica fue de Wisconsin. Sí, ya debe haber empezado a nevar por allá. No deben tener otra cosa que hacer. Pero es una buena pregunta y tiene que ver con lo que acabamos de mencionar. Bill nos escribe, cuando eligió hacerse ministro, ¿usted no discernió un llamado al ministerio? ¿Cree usted que hasta cierto grado ese llamado ha sido truncado al ser ahora parte de los laicos y no del sacerdocio de la Iglesia Católica? En otras palabras, ¿no extraña usted ser ministro? Gracias por escribirnos, Bill. Es una pregunta muy buena. Efectivamente, cuando yo era protestante, yo creía que Dios me estaba llamando al ministerio. Pero ahora, al mirar en retrospectiva, creo que Dios me estaba llamando a tener una relación más profunda con Él. Y el entorno en el que me encontraba en aquel entonces, el ministerio era la expresión de ello. Si uno es protestante y quiere ir más profundo, si uno quiere llevar su fe al siguiente nivel, si uno quiere mostrar su dedicación, entonces uno dice, seré predicador, seré misionero. Yo pensaba que Dios me estaba llamando a hacer eso, pero ahora miro en retrospectiva y honestamente creo que la preparación, las oportunidades, las experiencias que Dios me concedió fueron específicamente para ayudarme a ser un buen laico católico. En mi parroquia he sido el catequista para la secundaria durante 14 años. ¿Y de qué dependo? Dependo mucho de lo que aprendí como protestante sobre las Sagradas Escrituras. Sin embargo, ahora es dentro del entendimiento católico de ellas. Así que no siento que haya sido truncado ni que me hayan quitado nada. Y no extraño ser mi propio papa. En absoluto. Es una carga muy grande. Muy buena pregunta, Bill. Efectivamente. Porque nuestra labor en la red de regreso a casa, con la cual usted también nos ayuda, usted es miembro del directorio ahora, constantemente tenemos que ayudar a los clérigos conversos a entender este tema cuando vienen a la iglesia. Ellos dicen, ¿escuché mal a Dios en aquel entonces? Lo amo tanto que siento que Él me llamó al seminario y ahora he descubierto la belleza de la Iglesia Católica. ¿Escuché mal a Dios? ¿No me estaba guiando Él? ¿Estuve yo equivocado? ¿Ahora qué? O si no, ellos están convencidos de lo contrario. Dicen, eso es exactamente a lo que Dios me estuvo llamando en aquel entonces, lo cual quiere decir que esto es exactamente a lo que Dios me está llamando ahora. Dicen eso en lugar de estar dispuestos a seguir la guía continua de Dios, reconociendo que Dios siempre los estuvo guiando, pero que a veces es posible que nosotros no sepamos exactamente por qué Él nos esté guiando a hacer ciertas cosas. Tenemos que tener cuidado y no tratar de encasillar a Dios. Eso me recuerda a la historia de Apolo en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él únicamente conocía el bautismo de San Juan, pero él predicaba a Cristo con valentía, y Aquila y Priscila lo llamaron a un lado, le enseñaron el camino del Señor de forma más completa. Así que cuando yo observo todo lo que yo estaba haciendo como protestante, yo me estaba adentrando más en la palabra, lo cual es adentrarse más en Cristo. San Jerónimo dijo que ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, así que mientras más yo aprendía de las Escrituras, más yo aprendía de Cristo, y mientras más aprende uno sobre Cristo, más se acerca uno a la fe católica plena. De manera que incluso hoy en día me sigue sucediendo, me sucedió hace 3 semanas. Es posible que yo me encuentre haciendo algo, por ejemplo, trabajando en mi granja, y súbitamente me pasa por la mente un pasaje de las Escrituras, el cual yo aprendí cuando era protestante. Y súbitamente veo las implicaciones católicas, las cuales yo nunca antes había visto. Y eso es lo que usted hace en la radio. Los versículos que yo nunca antes había visto en el programa Profundizando en las Escrituras. Los versículos que siempre estuvieron ahí, incluso los memorizábamos, pero verdaderamente no veíamos lo que realmente significan.
Hay un peligro en esto. Les presento un desafío a todos nuestros televidentes protestantes, que den un paso hacia atrás y se hagan la pregunta, cuando leen las Escrituras, ¿hasta qué grado las enseñanzas de su denominación causan que lean ese pasaje bíblico de manera distinta a la intención original? De manera distinta como encaja el libro completo, el Nuevo Testamento entero, la Biblia entera, o los primeros padres de la Iglesia. Esa es una de las claves para entender la tradición completa. Y yo sé que yo estuve ciego, y yo sé que usted también lo estuvo. Usted lo enfocaba desde la perspectiva de la Iglesia de Cristo y yo desde la perspectiva presbiteriana. Y cuando yo era luterano, lo enfocaba desde esa perspectiva. Tenemos otro mensaje electrónico. Perdón. Nos escribe Laura: he sido católica durante 1 año y medio y mis padres han aceptado mi conversión, pero mi madre tiene cierta tendencia a discutir a causa de los católicos de cafetería. ¿Cómo manejo esto? Aparte de decirle, mamá, nada más porque alguien cree o hace algo no quiere decir que sea lo correcto. Le he dicho que si alguien cree o que si alguien profesa creer en una fe, debe creer en ella por completo. Gracias, Laura. La primera pregunta. Nos escribe Laura desde Wisconsin. No identificó el lugar. Muy bien. Pensé que solamente estábamos aceptando llamadas desde Wisconsin. Entiendo que su pregunta dice que sus padres estaban argumentando en contra de la fe católica al enfocarse en los llamados católicos de cafetería. Lo primero que se me ocurre es una historia del siglo XIX. No recuerdo quién la contó. Era acerca de un converso anglicano que está a punto de entrar a la iglesia y le dice a sus amigos: el catolicismo es exclusivamente para santos y pecadores. Para la gente respetable, basta el anglicanismo. La idea es que la iglesia no necesariamente consiste todo el tiempo de personas respetables, de personas devotas. La iglesia es exclusivamente para santos y pecadores, y todos los pecadores en la iglesia están supuestos a volverse santos. Y en realidad lo único que ella hace es indicar las fallas de católicos individuales. Y otra cosa más, si usted lee el libro del Apocalipsis y lee los primeros 3 capítulos y las 7 iglesias del Asia Menor, 4 de ellas son reprendidas. Así que yo saco la siguiente conclusión: si la iglesia de uno no tiene una buena cantidad de escándalo, no es la iglesia de la Biblia. Porque la iglesia de la Biblia tuvo problemas, y no estoy tomando el escándalo a la ligera. Esto resalta el hecho de que la iglesia, mientras que el Espíritu Santo es su alma, y mientras que ella es santa, y mientras que ella es una máquina de hacer santos y nos vuelve santos, sus miembros no siempre son santos. Y también hay algo más. C.S. Lewis dijo lo siguiente en Mero Cristianismo: cuando la gente señala a los cristianos y dice, mira ese tipo, él no es lo que debería ser. Uno no sabe en cuán malo ese hombre sería de no tener lo que tiene. Así que todos esos católicos de cafetería, como suelen llamarles, uno nunca sabe dónde estarían, y quién sabe lo que la gracia de Dios hará por ellos en el futuro. Es posible que algún día sean santos, no lo sabemos. Sí, debemos rezar unos por otros para que todos lleguemos a tener la fe plena, y que no meramente elijamos aquellas cosas con las que nos sintamos cómodos. Recibamos la siguiente llamada. Yo desde Nueva York. Hola, yo. ¿Cuál es su pregunta? Hola, Marcos. Mi pregunta es para el señor Sullivan. Cuando él era ministro en la Iglesia de Cristo, ¿creía en la perpetua virginidad de María y en la resurrección? ¿Y cuál era su santo favorito? Muy bien, yo. Muchas gracias. Muy bien, la respuesta es afirmativa en las 2 primeras preguntas. La Iglesia de Cristo cree en la perpetua virginidad de María, cree en la resurrección, y quiero mencionar algo. Hay una denominación que se llama la Iglesia de Cristo Unida, la cual es una denominación muy liberal. Lo que en el sur llamamos la Iglesia de Cristo es una denominación muy conservadora. Efectivamente, creemos en la resurrección corporal de Cristo y la perpetua virginidad de María. Y sobre mi santo favorito, mi lista de santos como ministro de la Iglesia de Cristo era muy corta. Se limitaba estrictamente al Nuevo Testamento. Así que la mayoría de nosotros decíamos que era San Pablo. No teníamos una lista muy larga de dónde elegir, porque creíamos fundamentalmente que el Señor estableció una iglesia en el siglo I y que para la llegada del siglo II ya había desaparecido, que había abdicado, que había cometido apostasía. Así que no teníamos muchos santos. ¿Creía la Iglesia de Cristo que Campbell y los demás líderes habían redescubierto la iglesia después de 1900 años de su apostasía? ¿Era eso lo que creía? Sabe, he leído los escritos y a veces puede ser un poco difícil discernir exactamente lo que ellos pensaban. En cierto sentido, tengo la impresión de que ellos hubieran rechazado la idea de que ellos habían restablecido la iglesia, porque ellos hubieran dicho que la iglesia únicamente se puede establecer una vez. Pero de hecho, ellos habían descubierto y redescubierto el cristianismo
bíblico verdadero y auténtico en su forma pura, que había estado enterrado bajo el acrecentamiento del romanismo durante los últimos 1900 años. Cuando Lutero causó la división, ¿ese acrecentamiento todavía no se había completado? En la escuela donde yo estudié, cuando estudiamos la historia de la Iglesia, eran bondadosos hacia la Reforma Protestante, en el sentido de que Lutero por lo menos le dio a la Iglesia Católica una buena patada en las canillas, pero no fue lo suficientemente lejos. Él no fue un cristiano del Nuevo Testamento según los estándares de hoy, pero estaba en el camino correcto. Eso es lo que opinaban de él, que fue progreso. Trayendo a la iglesia de regreso. Trayéndola de regreso. Trayéndola de regreso. Y cuando ellos llegaron a la escena, ellos la trajeron de regreso. Muy bien, tenemos un correo electrónico, nos escribe Jennifer desde Cleveland. Gracias, Bruce, por compartir su historia. Mi pregunta para Bruce es la siguiente. Una vez que usted se volvió intelectual y emocionalmente convencido de la verdad del catolicismo, ¿sintió usted o sigue sintiendo cierta incomodidad acerca de algunos de los aspectos culturales de la fe? Por ejemplo, cosas como el ostensorio, las reliquias, las estatuas. Cuando yo era protestante, yo sentí una animosidad visceral hacia ese tipo de cosas. ¿Cómo hace uno para superar este tipo de sentimientos? Incluso si uno tiene una conversión intelectual, la reacción instintiva puede ser muy real y muy profunda. Gracias y que Dios os bendiga a los dos. Gracias a usted, Jennifer, por esa pregunta. Es una muy buena pregunta, porque creo que cada converso que viene a la iglesia no se puede destruir a la persona que uno fue en el pasado. No se puede reconstruir por completo el ser emocional, la esencia del ser. Y hubo cosas que yo encontré difíciles culturalmente, como ya mencioné. Puede que yo haya aceptado la veracidad de la doctrina mariana. Puede que algunas de las expresiones doctrinarias me hayan hecho sentir un poquito incómodo. No porque necesariamente hayan estado equivocadas, sino porque yo no estaba familiarizado con ellas. Y uno tiene cierta inclinación a llegar a una conclusión anticipadamente. Uno dice, ¿qué quieren decir cuando dicen eso? ¿Qué quieren decir? Ahí es donde viene la bendición de mis hijos. Mis hijos se han criado rezando el rosario, rezando en la Salve Regina con escapularios carmelitas. Ellos no van a tener esas reacciones por reflejo. Y creo que primero, es posible que yo continúe teniendo ciertas reacciones por reflejo a veces ante algunas cosas culturales, pero también sé lo siguiente, todo el mundo conoce la frase, el tiempo sana todas las heridas. Durante 15 años me he aculturado más dentro de la fe católica y hay muy pocas cosas que me incomodan hoy en día, muy pocas. ¿Recuerdan cuando Jesús le pregunta al Padre, ¿crees que puedo curar a tu hijo? Y el Padre responde, sí. Yo creo, ayúdame a creer más. Sí. Y creo que muchos conversos deberían seguir rezando esa oración. Ahora creo, pero me va a tomar cierto tiempo para tomar conciencia plena de esto, del significado. Y el problema no es la devoción, el problema soy yo. Exactamente. Y me alegro que usted haya destacado esa oración, porque es una oración que yo comparto con las personas que se encuentran en el camino de regreso a la fe católica y también con otros católicos, porque incluso los católicos se encuentran desafíos a su fe. Dice, yo sé que esto es lo que la iglesia enseña y lo creo. Vayan y siéntense ante el Señor en el Santísimo Sacramento en un ostensorio y digan, Señor, yo creo, ayúdame a creer más. Esa oración por sí sola es una expresión de fe y ha de obtener gracias que han de resultar en incluso más fe. Porque todos los escritores espirituales católicos han enseñado que uno cree para poder entender. Exactamente. Y no al revés. Y creo que nosotros, como protestantes, a menudo pensábamos que era así, que uno tenía que entender primero y que eso se convertía en la base para la fe. Si uno cree lo contrario, básicamente reduce nuestra fe a un ejercicio intelectual en el cual yo puedo darme palmaditas en la espalda y felicitarme por ser tan inteligente. No, la fe es un don, por lo tanto yo creo para poder entender. Excelente, hagamos una pausa y regresaremos en un momento para tomar más de sus preguntas para Bruce Sullivan. Nos vemos en breve. Bienvenidos nuevamente al regreso a casa. Soy Marcos Groda, el anfitrión, y esta noche nuestro invitado es Bruce Sullivan. Deseo recordarles acerca de un par de cosas. Los miércoles a las 2 de la tarde, hora estándar del este, en Radio EWTN, conduzco un programa titulado Profundizando en las Escrituras. Y este miércoles nuestro invitado será Gary Michuta. Él ha regresado a visitarnos 2 semanas seguidas. Él es autor de un libro titulado ¿Por qué los libros católicos son más grandes? Habla acerca de por qué las Biblias católicas son más grandes que las Biblias protestantes y se enfoca en los libros deuterocanónicos. El libro está disponible en el catálogo religioso de EWTN, así que recuerden, Profundizando en las Escrituras, los miércoles a las 2 de la tarde, hora estándar del este. Y también quiero recordarles que el libro de Bruce, Cristo en su plenitud, un ministro protestante descubre la plenitud de Cristo en la Iglesia Católica. Es un muy buen libro, en particular para aquellos que provienen de la misma denominación que Bruce, la Iglesia de Cristo. Y si están interesados, pueden visitar la página web del catálogo religioso de EWTN. El teléfono es 1-800-844-6316.
Y quiero hacer un anuncio más. Este octubre próximo, la Red Internacional del Regreso a Casa siempre patrocina una conferencia muy especial en Columbus, Ohio. Este año será 2 semanas después de la celebración familiar de EWTN. Nada más quería recordarles eso. Cada año nos enfocamos en la historia. La conferencia se llama Profundizando en las Escrituras. Este año será el fin de semana del 22 al 24 de octubre en el Hotel Hilton en Columbus, Ohio. Si están interesados, pueden visitar chnetwork.org para recibir información acerca de cómo inscribirse. Bruce, usted es orador en la conferencia este año. El tema será sobre las Escrituras. ¿De qué va a tratar su charla este año? Mi charla va a tratarse acerca de la enseñanza católica sobre la inherencia de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, el hecho de que la Iglesia Católica actualmente enseña, siempre ha enseñado y continuará enseñando que las Escrituras, entendidas de forma correcta, están libres de todo error de cualquier tipo. Ese va a ser el tema. Esa frase, entendidas de forma correcta, es la clave. Exactamente. Y es lo que hace la diferencia entre la forma en que usted las entendía cuando estaba en la Iglesia de Cristo y cuando yo era presbiteriano y ahora como católicos. Sí. El entendimiento correcto. Si desean más información al respecto, pueden visitar nuestra página web, la cual verán en pantalla más adelante, chnetwork.org. Muy bien, tenemos muchos correos electrónicos y llamadas telefónicas. Nos escribe el padre McKee desde Montreal. Hola Marcus, como sacerdote católico tengo la curiosidad de ver cómo un protestante que se convirtió al catolicismo reacciona ante la ley canónica. Algo como la ley de la Iglesia debe ser algo muy foráneo para un protestante de la Iglesia de Cristo. Muchas gracias por esa excelente pregunta, padre McKee. Gracias por esa pregunta tan difícil. Es una pregunta interesante, pero él tiene razón, especialmente al provenir de la Iglesia de Cristo, en donde alegan que basta únicamente la Biblia, en donde dicen, ¿qué es esa cosa tan incómoda llamada ley canónica, con sus leyes inventadas por los hombres? Pero en realidad no es algo tan extraño después de todo. La Iglesia Católica es una organización grande y la ley canónica es simplemente las reglas, las políticas, los procedimientos establecidos para el gobierno de la Iglesia en sus asuntos cotidianos. E incluso las pequeñas iglesias en el campo de cualquier denominación, ya sea por escrito o no, todas tienen su propia ley canónica. Puede que no sea por escrito, pero tienen sus políticas y procedimientos acerca de cómo conducirse, de cómo tomar decisiones, acerca de construir o no construir, de apoyar una misión. Si las decisiones se han de basar en voto mayoritario, ¿cómo hacer todo eso? Así sea por escrito o no, hay ciertas políticas existentes. Y como la Iglesia Católica es una organización global con 1.000 millones de miembros, con 2.000 años de historia, entonces va a contener más definiciones. Esto simplemente recalca el hecho de que la Iglesia toca todos los aspectos de la existencia humana. Todas las iglesias tienen algún tipo de ley canónica, así esté escrita o no. Quiero añadir algo porque originalmente yo fui ordenado como congregacionalista inmediatamente después del seminario. Y al cabo de un año, yo quería cambiarme al presbiterianismo, porque en el congregacionalismo cada iglesia individual es autónoma. Y lo referente a la ley canónica podría ser redefinida por esa pequeña congregación mediante voto. La oficina principal no quiere nada que ver con las grandes decisiones que se toman a nivel local. Se lo dejan a aquel pequeño grupo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así es. Así que la ley canónica es lo que decidan aquellos 2 o 3 o 5. La iglesia presbiteriana tiene el libro de orden, el cual es básicamente su ley canónica, la cual ha sido transmitida. Pero como presbiterianos encontrábamos que cada iglesia individual podía seguirlo o no seguirlo. ¿Quién iba a detenerlas? Siempre tuvieron independencia y, nuevamente, al igual que Bruce, yo aprecio la belleza de la sabiduría de nuestra ley canónica. No depende del párroco local si la va a seguir o no. Nosotros reconocemos la autoridad del magisterio en unión con San Pedro en Roma. Bien, la siguiente llamada, Mary desde Nueva Jersey. Hola Mary, ¿cuál es su pregunta? Hola, buenas noches, Marcos. Me encanta el programa. Mi pregunta básicamente es pedir una explicación de por qué algunos grupos protestantes, porque yo he oído esto periódicamente a lo largo de los años, siguen enseñando. Yo sé de dónde se originó, pero creo que fue en el siglo XV con Lutero, que el Papa es un anticristo. Sí. Y es algo muy doloroso para los católicos cuando escuchamos ese tipo de cosas. ¿Por qué persiste hasta el día de hoy? ¿Podrían aclarar eso? Voy a colgar y
Voy a escuchar su respuesta. Es una excelente pregunta. Gracias. Gracias, Mary. De hecho, su pregunta tiene dos niveles. Primero, ¿cómo se originó? Y segundo, ¿por qué persiste 500 años después de la Reforma? Sabe, la razón por la cual en la Iglesia de Cristo insistían que el Papa era un anticristo es porque creían que lo que él enseña no es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es lo que ellos creen. Y como no concuerda con lo que enseña la Iglesia Católica, entonces creen que en ese sentido el Papa es un anticristo. También creen que su oficio es una presunción, de que él presume de que el oficio de San Pedro recibe más importancia de lo debido. Consideran que él está suplantando a Cristo de alguna manera. De hecho, cuando yo empecé a estudiar la fe católica, uno de mis maestros había venido desde Lubbock, Texas. Y una de las preguntas que me hizo, de hecho, él inició nuestra conversación con esta pregunta: ¿estás preparado a que el Papa sea sustituto de Cristo para ti? Porque eso es lo que significa la palabra vicario, sustituto. Yo empecé a tartamudear un poco. Le dije, efectivamente significa sustituto, pero es sustituto en el sentido de un embajador. Somos embajadores de Cristo. Pero él estaba tratando de decir que los católicos creen que no necesitan a Jesús porque tienen al Papa. Así que su entendimiento está basado en distorsiones de lo que la Iglesia Católica enseña acerca del papado. Sí, los presbiterianos tienen el libro de orden y también tienen el libro de sus credos. Y uno de los credos presbiterianos, que tal vez sea el más influyente y el menos conservador, es la Confesión de Westminster. Y la Confesión de Westminster, que fue escrita en los años 1650, justo después de la Guerra Civil Inglesa, creo que tengo bien la fecha, pero eso es exactamente lo que dice. En el credo dice que el Papa católico es el anticristo. Y en Nueva Inglaterra se creyó eso durante más de 100 años, cuando incluso no había católicos en Nueva Inglaterra. Simplemente lo habían aprendido sin examinarlo y así lo transmitían. Y lo que usted señala ahí recalca algo que puede ser un factor en esto. Para muchos, la palabra protestante por sí sola, un protestante se define como que está protestando ante qué, la fe católica. Así que para muchos su anticatolicismo o su postura antipapal es un factor que los define. Y abandonar eso o dejar eso significa cambiar su identidad esencialmente. Muy bien. Tenemos este correo electrónico. Nos escribe Mindy Durán desde Garden City, Kansas City. Es una amiga. ¿De veras? Sí. Hola, Marcos y Bruce. Primero quiero agradecerles a los dos por haber sido un gran factor en mi conversión al catolicismo. Bruce, ¿por qué la historia de la Iglesia es básicamente ignorada en la Iglesia de Cristo? En mis 34 años como miembro de la Iglesia de Cristo, no recuerdo que jamás nadie haya enseñado acerca de la historia. Por supuesto, esta fue el área que me puso en el camino a convertirme al catolicismo. ¿Cómo puedo hablar con otros en la Iglesia de Cristo acerca de la historia para tratar de que estén dispuestos a recibir la verdad? Gracias, Mindy. Hola, Mindy. Básicamente, las iglesias de Cristo. Y digo lo siguiente con un poco de humor. No ignoran la historia de la iglesia por completo, sino que la truncan. Cristo estableció la iglesia, leemos sobre ello en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Desapareció. Ocurrió la rebelión protestante y entonces apareció Alexander Campbell y ahora tenemos nuestro movimiento actual. Así que es algo muy truncado con una brecha de unos 1500 años. Pero efectivamente creen que a menudo la historia de la iglesia es irrelevante porque dicen que lo importante es lo que diga la Biblia. Pero en mi opinión la historia de la iglesia entra en juego y es muy importante cuando uno está hablando con alguien de la iglesia de Cristo o un fundamentalista por el siguiente argumento. ¿Es la iglesia católica quien ella dice ser o no? Si la iglesia católica es quien dice ser, entonces lo que ella enseña actualmente debe ser lo mismo que lo que siempre ha enseñado. Y la historia de la iglesia es valiosa porque es capaz de demostrar que en el siglo XX, en el siglo XVIII, en el XVI, en el XIV, remontándose hasta el comienzo, la iglesia católica ha existido institucionalmente y en sus sacramentos ha enseñado la misma fe fundamental. Y la historia es importante para prestar testimonio de eso, para poder resolver esa idea de que es la iglesia católica quien dice ser o empezó a existir a partir de Constantino. Así que es importante. Yo lo enfocaría de esa forma para mostrar esa continuidad a mis amigos que no son católicos, para mostrar que la historia da testimonio de que por 2000 años ha existido una iglesia que ha enseñado la misma fe fundamental.
obteniendo un entendimiento de esa fe, pero enseñando esa misma fe con una sucesión ininterrumpida de obispos, y por eso la historia es importante. ¿Los miembros de la Iglesia de Cristo creen que uno debe ser parte de la Iglesia de Cristo para ser salvado? Sí, en resumen. Entonces, si Jesús estableció una iglesia que muy pronto cometió apostasía, Lutero la ayudó un poco, pero no fue plenamente restaurada sino hasta Campbell. Así que, ¿creen que durante esos 1800 años básicamente nadie fue salvado? Cuando digo que creen que uno tiene que ser miembro de la Iglesia de Cristo, creen que cualquier persona que ha sido salvada es miembro de la Iglesia de Cristo por definición. Pero básicamente sostenían una de dos ideas. La primera era que no había cristianos en esa época, o sea, el triste prospecto que usted acaba de mencionar. O la segunda era que de alguna manera siempre hubo algunos ocultos en algún lugar. Y al igual que muchos que no son católicos y que creen en la apostasía de la Iglesia, se aferran a personajes como los valdenses o los albigenses. Dicen, en la historia toda persona que veamos que haya sido anticatólica o que haya estado opuesta a la Iglesia Católica debe haber sido uno de los nuestros. O por lo menos ha de haber sido simpatizante nuestro. O creen que simplemente han estado ocultos en algún lado. Tal vez la Iglesia Católica simplemente borró cualquier memoria de su existencia. Así que básicamente están dando manotazos de ahogado. Muy bien. Nos llama Rita desde Florida. Hola Rita, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcos y Bruce, gracias por atender mi llamada. Seguro. En realidad no tengo una pregunta, sino un comentario con respecto a la persona que llamó preguntando acerca de la conversión cultural a la Iglesia Católica. Yo soy conversa también y para mí creo que la razón para la reacción automática proviene más por los malos entendimientos y falsedades que aprendí y escuché y creí cuando era protestante. Más que cualquier otra cosa, simplemente se volvieron parte de mí. Yo no estaba reaccionando ante las doctrinas ni las enseñanzas de la Iglesia, sino ante las cosas que yo había aprendido antes. Bien, Rita. Estoy de acuerdo. Las reacciones automáticas ocurren porque uno tiene nociones preconcebidas acerca de las enseñanzas católicas. Y a pesar que uno ahora conoce las verdaderas enseñanzas, eso sigue ocupando un lugar en cierto grado. Sí. Así que estoy de acuerdo con ella, sí. Efectivamente, y yo también. Simplemente requiere un tiempo y he usado un ejemplo anteriormente en el programa. Usted y yo, Bruce, podríamos ir a Francia y tal vez pasar por un curso y volvernos franceses al cabo de un año, ¿cierto? Pero, ¿cuántos años tomaría para que un francés pensara que usted y yo somos franceses de nacimiento? Exactamente. Nunca sucedería, especialmente en Francia. Toma mucho tiempo para entender plenamente la belleza de nuestra fe. Yo he vivido en Kentucky durante casi 20 años y todavía nadie me confunde por alguien oriundo de ahí. Por más que he tratado, no he podido engañar a nadie. Es porque en el proceso usted se volvió católico. Eso no ayudó. Muy bien, a pesar de que algunos de los primeros fundadores de Kentucky fueron católicos muy devotos. Así es. Desde Maryland, así que tenemos historia en Kentucky. Muy bien, nos escribe Ryan desde Carolina del Norte. ¿Hubo alguna doctrina o práctica en particular de la fe católica con la que tuvo dificultad antes de su conversión? Mi problema ha sido para entender que aparte de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo le explicaría esto a un protestante? Gracias, Ryan. Otra pregunta fácil para Bruce. Sí, la primera parte de la pregunta. ¿Hubo alguna doctrina difícil? Sí, todas básicamente. Sobre la idea de que aparte de la iglesia no hay salvación. Verdaderamente, como dice el catecismo, para entender esa enseñanza positivamente, lo que está diciendo es que toda salvación pasa por la iglesia. Y tiene sentido. Si la iglesia, como lo enseña la Iglesia Católica, es el cuerpo místico de Cristo, y si la salvación es, ¿mediante quién? Mediante Cristo. Recibimos la salvación de Cristo, y si Cristo es inseparable de su cuerpo místico, la iglesia, entonces efectivamente recibimos la salvación mediante la iglesia. Porque en la iglesia tenemos la enseñanza plena, tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos los sacramentos. Todos esos medios de salvación los recibimos mediante la iglesia. Así que en ese sentido, ¿cómo puede haber salvación aparte de la iglesia? Eso no quiere decir que alguien que no tenga una asociación formal o identidad formal con la Iglesia Católica no esté salvado. Lo que dice es que si esa persona está salvada, así lo entienda o no, es mediante la iglesia, mediante esa asociación mística con la iglesia, porque lo que tienen en su propia fe lo han recibido mediante la iglesia. Sí, el problema mayor con esa doctrina, la cual la iglesia sigue enseñando, es el mal uso que le podamos dar. Exactamente. Usarla como un garrote para juzgar si alguien va a ir al cielo o al infierno, así sean católicos o no. No tenemos derecho a hacer eso con ninguna persona. Yo no puedo ni siquiera juzgarlo a usted. Eso es entre el Señor y yo en mi corazón.
Pero estamos llamados, en caso que veamos a alguien que no está dentro de la plenitud, nuestra responsabilidad es decírselo. Nuestra responsabilidad es decirle, no juzgar, sino decirle con amor. Y cuando leemos en el catecismo acerca de esa enseñanza, tiene sentido, porque dice que alguien que sepa que la Iglesia Católica fue establecida por Cristo y que es necesaria para la salvación, pero se niega a permanecer en ella o ingresar a ella, no puede ser salvado. Tiene sentido porque se refiere a la persona que sabe y se niega. Es su voluntad. En otras palabras, ¿estamos obrando de buena fe hacia Dios? ¿Puedo ser protestante y al mismo tiempo obrar de buena fe hacia Dios? Sí, es posible. ¿Puedo ser católico y obrar de mala fe? Sí, es posible. Dios ha de hacernos responsables por la forma en que respondamos según lo que sabemos. Muy bien. Nos escribe Luan, saludos, mi pregunta es la siguiente. Como ex predicador y ahora católico converso y catequista para los adolescentes, ¿qué opina acerca de los católicos de nacimiento y los jóvenes católicos que van a misa solamente en días de fiesta? ¿Y qué les enseña a los niños para que sean más activos y devotos a diferencia de la forma en que sus padres practican su fe? Que Dios os bendiga, Luan. ¿Qué opino al respecto? En otras palabras, ¿qué opina de los católicos Me parte de el corazón. nacimiento y los católicos que van a misa solamente en días de fiesta? ¿Y qué les enseña a los niños para que sean más activos y devotos? Supongo que yo debería agradecer a Dios porque van a misa en esas ocasiones, porque cuando lo hacen están ante la presencia de Cristo y pueden recibir ciertas gracias. Pero me parte el corazón ver que ellos son como Esaú, quien vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La idea es que tienen derecho a recibir riquezas y están regalando su heredad y no se dan cuenta. No saben de lo que se pierden. Y lo he visto. He visto católicos de nacimiento que están muy cerca, han sido bautizados, van a misa ocasionalmente, saben muchas cosas acerca de su fe católica, pero no es lo que impulsa sus vidas. ¿Y sabe qué? Sufren divorcios como el resto del mundo. La fe no tiene efecto en sus vidas, porque a veces los católicos necesitan una conversión a Cristo. No han hecho de Cristo el Señor de sus vidas. Y sin embargo, como católicos tienen los medios perfectos para hacerlo mediante los sacramentos y la enseñanza plena de la Iglesia. Sobre el tema de ayudar a los adolescentes para acrecentar su fe, este año voy a empezar a hacer algo nuevo en mi clase de catecismo a partir del miércoles dentro de 2 días. Todos los miércoles por la noche tenemos una sesión de 90 minutos. Vamos a empezar con vísperas y vamos a concluir con completas. La liturgia de las horas, las oraciones de la iglesia. Porque así como es importante enseñarles hechos, es importante enseñarles la oración, la cual es la fuente principal de gracias en nuestras vidas. La oración. Y todos nosotros tenemos acceso a ella. Así que espero que los muchachos aprendan a rezar. Parece haber por lo menos 2 cosas. Cuando la gente no va mucho a misa o cuando no valoran su fe lo suficiente, el poder de los sacramentos y todo eso, tampoco se dan cuenta de la batalla espiritual en la que están. ¿No se dan cuenta? Exacto. No saben cuánta falta les hace. Así es, no perciben la necesidad, no se dan cuenta. Ambos lados. Y el diablo se ríe. Exactamente. Sí. Tenemos una llamada telefónica. Fred desde Nueva York. Hola, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches. Primero que nada quería agradecer a la Madre Angélica por haber causado que yo me vuelva católico. Sí. Y ahora mi pregunta. Yo era anglicano y recientemente me convertí a la Iglesia Católica. Bien. Pero he llegado a darme cuenta que con respecto a las demás iglesias, nosotros somos el camino correcto y ellas son las que están equivocadas. Soy un católico nuevo que está tratando de aprenderlo todo. ¿Cómo sé que la Iglesia Católica es el camino correcto y que no estoy simplemente yendo en círculos y que en 5 años no voy a terminar yéndome a otra iglesia? ¿Cómo sé que verdaderamente estoy en casa? Fred, gracias. Primero que nada, bienvenido a casa. Nuestras oraciones están con usted en su situación, que no es algo fuera de lo común para las personas que están de regreso a casa. Sí, yo solamente puedo hablar de mi propia experiencia, lo que me ha parecido convincente. Y la realidad de que las escrituras, la historia y, en mi opinión, la razón lógica convergen en un lugar. La fe católica. Que por 2000 años ha existido una iglesia que enseña lo mismo, que tiene una sucesión ininterrumpida, una sucesión apostólica durante 2000 años, y que es la única que aborda todos los temas de vida de una manera en que toca temas que otros ni se atreven a tocar. Y según mi propia experiencia, una vez que alguien se vuelve parte de la vida sacramental de la iglesia y tiene la Eucaristía, tiene la confesión, ve la transformación en su vida. Entonces,
En cierto sentido, el Espíritu Santo está dando testimonio de lo que ya han descubierto intelectualmente, de esa realidad histórica de la Iglesia Católica, pero lo ven como algo vivo y que obra dentro de ellos para llevarlos hacia una relación más profunda con Cristo de una forma que ellos nunca antes habían visto posible. Me hace recordar aquel incidente en el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. El libro es una descripción ficticia de un demonio mayor y un demonio menor que están en la batalla espiritual tratando de impedir que alguien se vuelva cristiano. Pero en cierto momento la persona se convierte. Así que después de que el demonio menor es reprendido por haber permitido que eso suceda, lo primero que hacen es causar duda y hacer que la persona mire a su alrededor y que vea a las personas que supuestamente son cristianas y no lo son. Así que usted está en una batalla espiritual, Freddy, lo entendemos. Y algo más, yo recuerdo haber hecho preguntas que a menudo están aquí, que uno no expresa. ¿Seguro? Cuando uno está en el recorrido, el diablo está tratando de desafiarle y todas las voces del mundo y la carne y el diablo, y creo que a veces volvemos al mismo tema. ¿Dónde está la autoridad? ¿Cómo sé siquiera cuál es la verdad? ¿Es solamente la Biblia? ¿Es alguna tradición allá afuera que parece ser una tentación? Porque tenemos la tradición católica. Debemos mirar a los primeros padres de la iglesia, mirar la historia, mirar la fundación, San Juan 14, 15 y 16. ¿Jesús simplemente le dio el Espíritu a todo el mundo? No. ¿O se lo dio a los apóstoles para que ellos conocieran la verdad? Y si la iglesia, la Biblia, no tiene autoridad, porque fue esa inspiración del Espíritu Santo con esos apóstoles y sus sucesores lo que nos da la Biblia. Aparte de eso, no es meramente un libro. Es como le dije a usted antes de salir al aire esta noche. El otro día, justo después de conversar con otra persona sobre el mismo tema, recordé un versículo bíblico que yo conocía bien, pero del cual yo nunca había visto el ángulo católico. Era la primera carta de San Juan, capítulo 2. Los versículos 18 y 19 me vinieron a la mente, en donde él habla del anticristo y dice: ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Y la idea del apóstol San Juan es que está usando la iglesia, la comunidad, como punto de referencia. Él no dijo: sabemos que son falsos creyentes porque han abandonado la enseñanza de la Biblia. E incluso es debatible cuál es la enseñanza de la Biblia. Él dice que no. Ellos sabían quiénes eran los herejes porque ellos salieron de nosotros. Ellos se fueron de la iglesia. Así que volvemos a esa continuidad de la iglesia durante 2000 años. Volvemos al tema de la autoridad. Sí, así es. Bruce, gracias por su testimonio. Para concluir, ¿les quiere mandar un saludo a los televidentes que sean miembros de la Iglesia de Cristo? No creo que ninguno nos esté mirando esta noche, pero si nos están viendo, saludos. Muy bien. Gracias por su testimonio, Bruce. Gracias. Y por su libro Cristo en su plenitud, y también por su compromiso a servir como laico en la Iglesia. Es un testimonio verdaderamente importante al usar todos los dones que recibió usted como pastor y reconocer que no fue un error, que usted se estaba preparando para ser un mejor discípulo y maestro en nombre de Cristo hoy y por el resto de su vida. Así que gracias, Bruce. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en el episodio de esta noche. Espero que les haya servido de aliento. Y nuestras oraciones están en especial con aquellos que se hallan de regreso a casa, aquellos que tienen dificultades con su fe. Hemos recibido esta gran iglesia. Y nuestra razón para tener esta red es para hacer todo lo que podamos para ayudarles a descubrir la belleza y la plenitud de la Iglesia Católica. Que Dios os bendiga y nos veremos nuevamente la próxima semana.